Bien amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, un referente para el emprendimiento en el Perú, para los empresarios de la micro y de la pequeña empresa. Estoy hablando de Nano Guerra García, empresario, emprendedor, director de Somos Empresa. ¿Cómo estás, Nano? Bienvenido al programa. Para nosotros es un placer, es todo un honor que nos acompañes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias y por tu intermedio, bueno, a todos los que ven tu programa, a todos los emprendedores, a los que además quieren emprender, quieren animarse a hacer su propio negocio o hacer su propio emprendimiento. Contento, feliz de estar acá en Huancayo. Bien, Nano, conocemos mucho de tu carrera, de tu trayectoria que tienes, porque siempre hemos visualizado tus programas, los libros que tú tienes. ¿Y cuál es tu concepto del emprendimiento en el Perú de hoy y en la Sierra Central de hoy, principalmente de Huancayo? ¿Cuál es tu análisis que tú manejas? Mira, el Perú es un país de emprendedores, es un país de gente que se hizo por su propia cuenta, que felizmente no esperó a que venga el gobierno a ayudarlos, a que los alcaldes, presidentes regionales les den, les regalen, sino que avanzaron por cuenta propia. Esto es una característica de todo nuestro país, ¿ok? En nuestro país la gente no ha esperado, ha generado, algunos dicen su propio trabajo. No es un trabajo, porque el emprendedor no trabaja para sí mismo, trabaja en realidad, yo digo que labora. Si trasladamos esta característica nacional a la Sierra Central, a Huancayo o a Junín en específico, podemos encontrar que esta en Junín se multiplica. Mira, yo siempre digo que el emprendimiento peruano se ha generado en la costa por los serranos que hemos bajado a la costa, ¿no? Entonces, los cajamarquinos, yo soy cajamarquino, que hemos bajado a Trujillo, a Chiclayo, hemos hecho el emprendimiento. En Lima, mucha gente de la sierra y de la Sierra Central, pero también de otras partes, porque Lima absorbía. Moquegua, Tacna, está llena de puneños que han emprendido. Pero, sin embargo, el emprendimiento no se da mucho en la sierra. No es en la sierra donde emprendes y haces tu propio negocio. Solamente hay dos zonas grandes de sierra con gran emprendimiento en sierra. Una es Juliaca y la otra, o sea, Juliaca y Puno, y la otra es Junín. Es decir, esta es una tierra de grandes emprendedores. Si me preguntas mi diagnóstico actual, yo te diría que actualmente, lamentablemente, yo creo que eso, por ineficiencia del gobierno central y de los gobiernos regionales, este emprendimiento se ha visto más bien como tapado, porque no tenemos salida a nuestros productos de la Sierra Central. Cada vez son más horas las que demoran las salidas, porque no hemos sido capaces de plantearle al gobierno central, oiga, ¿cuándo nos hace otra nueva carretera? Así es. Ahora, el entorno por el cual se mueven los emprendedores en el Perú y específicamente, Nano, en Huancayo, no es el adecuado. Trabas burocráticas, en fin, y otro tipo de problemas que enfrenta este emprendedor. ¿Consideras que el Estado, el gobierno, está trabajando en políticas económicas para favorecer a ese emprendedor? En lo absoluto. El Estado, el gobierno central, no tiene idea de cómo apoyar. Se saca una ley de pymes, cada vez que cambian un ministro de producción descubre el tema, lo llevan a Gamarra. Y no me refiero a este gobierno, me refiero a los gobiernos centrales, ni el gobierno de Fujimori, ni el gobierno de Toledo, ni el gobierno de Alan García, ni el gobierno de Ollanta entienden lo que es crear riqueza. ¿Por qué? Porque están conducidos por gente que no ha creado riqueza nunca. Lo único que saben es, entre comillas, redistribuir la riqueza. Es decir, ya yo con esta riqueza hago esto, etc. Con lo que deberían hacer es, yo voy a hacer que el emprendedor genere riqueza. ¿Qué hago? A ver, impuestos. ¿Puedo cobrarle menos impuestos? Sí, le puedo cobrar menos impuestos. No, el Perú no va a quebrar con menos ingresos fiscales. No va a quebrar. Al gobierno central le sobra la plata, no sabe qué hacer con el dinero, y a los gobiernos regionales también. Puedo preguntarme, ¿cómo puedo hacer para que mis municipios no sean la traba, el peor enemigo del emprendedor? El peor enemigo del emprendedor en el Perú es el gobierno distrital. Me puedo preguntar cómo hacer para que Indecopi pueda registrar marcas rápidamente, para que Defensa Civil no sea una traba en la que yo tenga que pedir licencias, para que la policía de verdad me brinde seguridad y no cuando tenemos un nuevo ministro del Interior que lo que quiere es sacarnos las lunas polarizadas, las licencias de armas y dejarnos a merced de los delincuentes. ¿Por qué no podemos tener nuestras propias armas, defendernos? ¿Y por qué le tenemos que tener miedo, por ejemplo, a la policía? En una carretera, ¿qué hace la policía?
¿Va a parar al delincuente? No, para el transportista, a ese que tiene mercadería. El Estado tiene que ser transformado de manera radical para que nos apoye a todos los que generamos riqueza. Y para eso, yo digo siempre, no hay que tenerle temor a hacer política y a meternos en la política a los emprendedores. Y es por eso que la informalidad es latente, Nano, en el Perú y en el caso de la región Junín. Huancayo es una zona dinámica, comercial, de servicios, pero la informalidad está ahí y por ahí se dice que está creciendo. ¿La informalidad la genera el propio Estado? ¿Crees que ese informal no quiere pasarse a la formalidad porque no le da la gana de pasarse, o es por el entorno económico, el entorno burocrático que él tiene? Mira, para comenzar, la informalidad en cifras no es tan grande como se cree. Ha habido una encuesta recién publicada en mayo por el INEI, es la primera encuesta nacional que se hace para detectar temas de informalidad, y hay una cuenta nacional de informalidad. Y no llega al 20%, algunos decían que llegaba al 30, 40, se han quedado sorprendidos los economistas, número uno. Número dos, la gente, ¿por qué opta por la informalidad? Porque la gente es inteligente, la gente le tiene miedo a la autoridad. La autoridad es el símbolo de aquel que le va a pedir plata, dinero, coima. Mira tú el gobierno regional de Ancash, el delincuente, el alcalde de Chiclayo. ¿Tú crees que eso no se da en todo el Perú? En todo el Perú, cuando tú quieres un ingeniero de construcción y quieres construir una obra, no va a venir los gobiernos, los concejales, el gobierno regional a pedirte coima. Entonces, ¿qué optas? Optas porque dices, este es un sinvergüenza, me mantengo aparte del sinvergüenza. Es una decisión racional, es una decisión económica y es una decisión vista desde el punto de vista del que decide la informalidad, inteligente. Entonces, como tú bien lo dices, es un problema del Estado. Es el Estado el que tiene que decir qué hago para convencerlos, qué hago para atraerlos, qué hago para poder decirles que si ellos pagan impuestos no me los voy a robar y que finalmente van a ir para su propio beneficio. Es el Estado el que tiene que cambiar. El Estado le tiene que decir a la gente, con tu dinero yo voy a hacer algo, no me lo voy a quedar en el bolsillo. ¿Y eso también crees que es una traba a la competitividad del Perú? Te comento que salió recientemente un ranking que lo elabora Centrum Católica. Junín está ubicado en el puesto 16 de 26 regiones. Huancavelica, Nano, está en el puesto 26, es el último. Huancavelica, ¿crees, no aporta la competitividad? O sea, los emprendedores, por ejemplo, que hay en Huancavelica, no están aportando a que el Perú sea un país competitivo. ¿Cuál es tu análisis? A ver, es diferente que no aporten o que aporten a que no sea competitivo. Cuando se analiza si una región es competitiva o no, se analiza qué impide que se pueda seguir generando riqueza. La tierra puede estar llena de emprendedores. Y yo creo que en Huancavelica hay gente muy emprendedora y que lamentablemente cuando han emprendido lo han hecho aquí, o lo han hecho en Ayacucho, o lo han hecho en Lima, no en su región. Porque en la región no hay posibilidades para poder emprender y generar negocios. Entonces, el tema de la competitividad, y de ahí trasladamos a la competitividad nacional, la condición, el abono, lo están los emprendedores. Lo que hace que descendamos en índices de competitividad como región, o que descendamos en índice de competitividad como país, que hemos descendido también, son el análisis que los especialistas hacen y dicen, a ver, ¿los municipios te entregan licencias rápidamente? No. ¿Las autoridades son inteligentes y apoyan a los emprendedores? No. ¿Hay entidades que le facilitan el emprendimiento? No. ¿A usted se le puede enseñar y capacitar para temas emprendedores y competitividad? No. Entonces, salimos jalados por la tarea que no ha hecho el Estado. El gran estafador es el Estado. El Estado es al que nosotros le hemos dado nuestros impuestos, porque todos pagamos impuestos. O sea, el informal también paga cuando consume gasolina, etcétera, pagas impuestos. Y entonces, cuando es el otro el que no hace su tarea, es al otro el que le tenemos que reclamar. El que no ha hecho su chamba es el Estado. Ahora, pero frente a estas dificultades, ¿crees que hay un sector, solo un sector que es optimista? ¿Hay pesimistas dentro del tema del emprendimiento, de los emprendedores? O sea, ese emprendedor frente a estas piedras en el camino debe ser aún más optimista, ¿crees? Por supuesto. A ver, el emprendedor es un optimista por naturaleza, y en nuestro país con más razón. Porque yo recuerdo una vez que mi amigo Ángel Añaños me dijo, mira, Nano, cuando te vas a otros países y llevas tus empresas, tus negocios a otros países, te das cuenta que en el Perú
nadamos contracorriente. Entonces, cuando llegas a Estados Unidos y te das cuenta que el gobierno te dice, oiga, usted quiere invertir al toque, el alcalde te dice, venga, la Cámara de Comercio es pata con el municipio, ¡fum! Todo vas. Entonces, al contrario, tenemos muchísimo optimismo. Si no tuviésemos optimismo, no seguiríamos en nuestros negocios. Y si no tuviésemos optimismo, no hubiésemos crecido como hemos crecido y no seguiríamos aportando casi el 46% del PBI nacional, que lo aporta la pequeña, mediana y microempresa. ¿Cuáles son las claves del éxito que debe tener todo emprendedor, principalmente la micro y la pequeña empresa? Mira, esa es una pregunta que me hacen mucho y yo creo que lo que tenemos es un poco la idea de que hay claves del éxito. Y en realidad no hay claves ni recetas. Yo sí te podría decir algunas características que tienen en común los emprendedores que yo he tenido la suerte de conocer en todo nuestro país. Yo tengo la suerte de visitar nuestro país, lo he recorrido ya 4 veces por entero desde hace 10 años y hay algunas características. Número 1, autoestima, una enorme autoestima, amor propio o autoestima. Es decir, te la crees, pues, porque tienes que tener una gran autoestima porque te van a bajonear. Te va a bajonear tu sociedad que te va a decir te estás dedicando al lucro, te la va a bajonear la autoridad ideologizada y estatista que te vas a decir tú te dedicas a la ganancia propia en lugar del bien común. Necesitas autoestima para enfrentarte a la SUNAT, para enfrentarte al municipio que te va a poner. Entonces, esa es una primera característica. La segunda es la correcta utilización de tu cerebro, la correcta utilización del recurso que todos tenemos en común. Es un recurso absolutamente gratuito. Todos nacemos con cerebro. Entonces, el uso de la razón para crear ideas, para encontrar cómo hago yo para poder inventarme mi trabajo, mi chamba, este nuevo sándwich, este nuevo producto, es una segunda y extraordinaria característica que tienen los emprendedores, en general en el mundo, pero en nuestro país. Lo tercero, y es un dato importante, es el orgullo por lo hecho. Siempre vas a encontrar que sienten orgullo, y esto refuerza la autoestima por lo que hicieron. Me hice solo, hijo, me hice por mi cuenta, no se la debo a nadie. He generado un valor y no he esperado a que me lo den, se lo entregué al mundo. Y por último, yo diría que es una actitud de vida, es una especie de filosofía en la que no estás esperando a que alguien se sacrifique por ti, tampoco vas a sacrificar al otro por ti, sino que avanzas por cuenta propia. Cuando un hombre avanza por cuenta propia es el mejor de su sociedad. Por eso que yo digo siempre que los emprendedores, y ojo, con esto digo que los emprendedores de todo tipo, el emprendedor social, el emprendedor del deporte, el emprendedor del arte, el emprendedor en una empresa, es el mejor de su sociedad. Porque no es el que está llorando, ¡ay, que me den! No es el que te va a saltar y quitar. No es el que te está engañando, no todos esos floreros que hablan y hablan y hablan y te meten flor y te engañan, sino es el que solito, por su cuenta, avanza. Esta característica es también importante. Ahora, yo leí algunos artículos, Nano, en el cual mucha gente en las conferencias magistrales que tú realizaste preguntaban mucho, Nano, ¿por qué mi negocio no mejora? ¿Por qué mi negocio no incrementa el número de clientes? Y tú indicabas que no se fijan mucho en los clientes, sino se fijan en el entorno propio de los negocios que ellos tienen. ¿Ahí crees que está faltando un mayor manejo profesional o mayor visión que puede tener un emprendedor que, digamos, recién ha empezado a emprender un negocio en el rubro que sea? Mira, si ya nos vamos específicamente al emprendedor empresarial y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿cuál es un poco su clave del éxito? El emprendedor empresarial que tiene éxito es aquel que no se mira el ombligo, es aquel que descubrió, ¡plin!, que lo más importante de tu negocio, como has dicho tú, está fuera. Esto nos lo enseñó Peter Drucker, el gran gurú de los negocios, que decía, el objetivo de los negocios es crear clientes. Lo más importante de los negocios están fuera. El negocio tiene que ser clientocéntrico. El centro de tu negocio tiene que ser tu cliente. Entonces, a veces hay gente que me pregunta, Nano, ¿y cómo hago? Yo le digo, ¿le has preguntado a tu cliente? No, pregúntale a tu cliente. Es el cliente el que te va a decir cómo lo quiere, cuándo lo quiere, de qué color lo quiere, de qué olor lo quiere, y tú tienes que adaptarte a ellos.
Correcto. Finalmente, ¿algún mensaje para los emprendedores que nos siguen? Huancayo, como tú sabes, Nano, es una ciudad bastante emprendedora y en el cual quizá también nacen muchos negocios y hay muchos emprendedores con ideas de negocio que no lo aplican, solo está quizá en el pensamiento, pero no llega a ejecutarse por diferentes aspectos. ¿Qué le dices a ellos? Varias cosas rápidas. Primero, todos aquellos que son hijos de emprendedores que ya tienen negocios, no descubran la pólvora. Dedíquense a mejorar los negocios de sus padres. Estudien gerencia para mejorar los negocios que tienen sus papás. Así tienen 2 puestos en el mercado, mejoren ese negocio. Número 1. Número 2, para el general de los emprendedores aquí en Junín y en Huancayo, organicémonos, hagamos cámaras de comercio, no solamente cámaras de comercio provinciales, distritales, para que los municipios, para que los políticos clásicos no hagan lo que les dé la gana con nosotros, para que no nos dejemos pisar el poncho. Por eso que tenemos que comenzar a participar y sin miedo participar en opciones políticas, porque si no nos van a gobernar los que no generan la riqueza. Y por último, lo que dijimos hace un rato, péguense a su cliente, ¿sí? Cachete con tu cliente. Tienes que, como si bailaras un bolero, tienes que saber a qué huele tu cliente. Eso es lo más importante. Lo más importante para el emprendedor empresarial. Correcto. Gracias, Nano. Gracias a ti y gracias a ustedes. Bien, ha sido Nano Guerra García, exitoso empresario, emprendedor, referente para todos los emprendedores en el programa.